Ahí lo estoy compartiendo. Se llama Cerrando Brechas al Enemigo. Así se llama. ¿Por qué se dice cerrando brecha al enemigo? Algo que el Señor me hablaba, me ministraba, creo que me ministró mucho a través también de lo que compartimos con los hermanos. Jeremías 1:19 nos da una promesa. Yo creo que esto quede pero muy marcado en su corazón. ¿Ya? En Jeremías 1:19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué Dios nos da la victoria? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, cuando el Señor nos dice, van a pelear, sí, ¿vamos a tener pelea o no? Sí, vamos a tener pelea. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, es una lucha que vamos a tener, ¿cierto? Pero como el Señor está con nosotros, el Señor nos va a librar y no te van a vencer. ¿Por qué? En Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos una lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, las potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha que es no física, es espiritual, contra espíritus que gobiernan naciones, pueblos, gentes, y eso tenemos que identificarlo, ¿ya? Creo que ahí estamos claritos, ¿cierto? Luego en Apocalipsis 17:14 nos dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hay 3 categorías, y en eso quiero recalcarle a ustedes eso. ¿Por qué? Porque acá dice que van a pelear contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? A ver. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Jesucristo de Nazaret, ¿cierto? A ver. Y dice, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué el Señor los vence? A ver. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, porque Él venció la muerte, venció a Satanás. Y los que están con Él, ¿quién están con Él? Diga yo. Yo. Bueno, hay 3 categorías. Primero, Dios te llama, luego Dios te elige, y luego el que permanece fiel. ¿Se da cuenta cómo va en la categoría? Llamados, elegidos y fieles. Esa es la victoria que Dios le va a dar a aquellos que permanecen en Él. Ahora, vamos a ver algo contradictorio, por eso yo necesito que usted esté bien atento a esto, ¿ya? El Espíritu Santo nos abre el entendimiento y me anonado yo para que el Espíritu hable y nos ministre a todos. ¿Por qué? Porque este versículo en Daniel 7:21 dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Acá hay una profecía en Daniel de los postreros tiempos, que hay un cuerno que va a hacer guerra contra ¿quiénes? Nosotros. ¿Por quiénes son los santos? Nosotros. ¿Quiénes son los santos? Los que están apartados por Dios. Pero acá dice que los vencía. Ahora, ¿por qué usted cree que los vencerá? Vamos a ver por qué. Vamos a seguir. Hay un versículo que aparece en Apocalipsis Juan 13, del 6 al 8. Si usted tiene duda, me pregunta, ¿ya? Como esto no es una prédica, es más que nada un estudio, un discipulado. Apocalipsis, que es de Juan 13, 6, 8, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, me giro lo que dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, acá hubo una voluntad permisiva para vencer a los santos. Y después dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ¿aquí de quién está hablando? A ver, si alguien sabe. El anticristo, que va a ser adorado, ¿cierto? Pero ¿quiénes no lo van a adorar? Los que están escritos en el libro de la vida, los que no estaban, perdón. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Acá el que fue inmolado desde el principio del mundo fue Jesucristo. O sea, ya Jesucristo estaba dentro del propósito de Dios para ser inmolado antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Eso es un misterio maravilloso, que ya Dios tenía, por decirlo así, Jesucristo ya tiene en su esencia el dar la vida por nosotros. El ser inmolado. Eso es algo para que más que nada para... Ahora,
¿Por qué me vino este asunto de que el Cordero, primero, el Cordero es vencedor, pero aquí está hablando de gente que va a ser vencida. Ahora vamos a ver qué pasa, qué tipo de personas son vencidas. Mire, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando de qué cosa, del arrebatamiento. Es para que les quede claro, nosotros sí creemos en el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. O sea, nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Tenemos que saber que el día del Señor está cerca y nos vamos a reunir con Él. ¿Ya? Y después dice, pero nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesucristo. ¿Está hablando de quién? De Jesús. No vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Entonces, antes que venga Cristo, ¿qué es lo que va a haber? Apostasía. ¿Y quién se va a manifestar? El hombre de pecado. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ¿qué hace? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, el anticristo, ¿a quién se le llamó hijo de perdición en la Biblia? A Judas. Judas. ¿Quién es el hijo de perdición entonces? Si nosotros hacemos una analogía a uno que está dentro de ¿dónde? De la iglesia. Y eso para que usted tenga ojo, porque hay un espíritu que se mueve dentro de las iglesias y es un espíritu de engaño. Ahora, este espíritu se opone a Dios, a su tabernáculo, es una persona altiva, soberbia, se opone, y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el espíritu del anticristo se hace pasar por Dios, pero está dentro del templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? La iglesia. Ahora, cuando Jesucristo dijo, porque acá hay una versión, yo sé que a ustedes la han estudiado cuando habla de Gigi Ávila, bueno, todos los predicadores, habla de que se tiene que construir el tercer templo para que se manifieste el anticristo, ¿cierto? No sé si lo han escuchado ya. Pero si nosotros vamos a las escrituras, Jesucristo, ¿qué dijo del templo? Destruyan este templo y yo a él lo voy a edificar. ¿De qué está hablando ahí? Del cuerpo de su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Por qué ¿Y qué es lo que es apostasía? ¿Alguien sabe qué es apostasía? Es negar la verdad, negar la fe, negar a Cristo. Ya. Ahora dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. O sea, este es un espíritu, una persona que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a haber antes de la venida de Cristo? Engaño, apostasía, hijo de pecado, hijo de perdición, que se va a sentar en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. O sea, es un espíritu de engaño. Ahora, aquí hay otro versículo para que ustedes sepan cuál es el templo de Dios o cuál es la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad. O sea, nosotros la iglesia somos, ¿qué cosa? Columna y baluarte la verdad. Somos la casa de Dios, somos piedras vivas del templo de Dios. Entonces, en los postreros días, se va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Y el espíritu que se va a manifestar en los postreros tiempos se llama apostasía, anticristo. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Por qué le digo? Mira, acá hay varios versículos que habla de qué es lo que es el templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que soy templo de Dios? Repita, yo soy templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en mí. Ya. Después dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, aquí está hablando de que el templo de Dios somos nosotros, y cuando nos reunimos somos la iglesia, somos el templo, somos la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Después dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis Dios, y que no sois vuestros. Aquí el Pablo le dice a los corintios, el cuerpo de ustedes, no de ustedes, es de Dios. Ustedes son el templo. Pero mire lo que dice en Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, ¿les queda claro que somos el templo de Dios? Entonces, yo sé que hay muchas profecías que hablan, y bueno, yo escuché todas yo me leía todos los días, veía todo del Colgarras, que me las leía todas, ¿me entiendes? Pero cuando empecé a analizar y ver todos los problemas y las circunstancias que yo viví de engaño, de tantas cosas que yo veía, me di cuenta, como que el Señor me empezó a dar entendimiento, de que lo que más tenemos que cuidarnos en este tiempo es de guardarnos en santidad. Porque así vamos a cerrarle brecha al enemigo. Porque ese espíritu de apostasía, engaño y perdición, mire, si Judas, mira, si el diablo fue engañado, o sea, si el diablo, el sello de la perfección, fue altivo y dejó de ser y se convirtió en el diablo, si Judas, estando con el Cristo mismo, comiendo con él, bebiendo con él, estando con él, dice que Satanás entró en su corazón. Y yo creo que él también hacía milagros, también él sanaba, también él hacía muchas cosas. Entonces, hoy en día, amado, como iglesia de Dios, echaba fuera demonios. Entonces tenemos que cuidar el corazón y nuestro templo, de no contaminarlo. Y acá Pablo exhorta a los corintios, porque dice, ¿qué comunión hay Belial con Cristo? ¿Por qué van a manchar su templo? Y mire, una de las manchas que provoca una mancha en el templo es la promiscuidad sexual. Porque dice, ¿por qué se hacen con una ramera? Cuando usted empieza a leer Corintios, se da cuenta que Pablo exhorta a los corintios porque había un problema de incesto. Que uno de ahí se metió con la madrastra, ¿se acuerdan? Y Pablo le dijo, no, es apartarlo, para que sea disciplinado, ¿cierto? Pero ahí empieza a exhortarlos a ellos. ¿Cómo van a usted unirse en contaminarse? ¿Y qué pasa? Porque se transmiten espíritus malos. Y ahí empieza una contaminación. ¿Se acuerdan el templo de Salomón o el templo de... Se contaminaba cuando el Señor Jesús mismo vio a los cambistas? ¿Qué es lo que le dijo? Cueva de ladrones, raza de víboras que habían ahí en el templo, porque estaban comerciando, estaban haciendo platita de los sacrificios. Y eso a Dios no le gusta. Entonces, nosotros tenemos que guardarnos santidad, es lo primero. Después dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, repita, yo soy piedra viva. Yo soy piedra viva. Casa espiritual. Casa espiritual. Yo soy sacerdocio santo. Soy sacerdocio santo. Entonces, amado, nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros ofrecemos sacrificios vivos a Dios. ¿Y cuál será el sacrificio vivo a Dios? Que todos los días presentamos nuestros cuerpos para Dios, para la gloria de su nombre. Porque es muy fácil contaminarse. Por eso que dice la Biblia, limpiado de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Porque yo habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿por qué entonces son vencidos? Porque a veces se permite contaminación en la misma iglesia. La apostasía, se niega la fe, se niega al Señor, se predica bonito, pero no conocen al Señor. Entonces tenemos que cuidarnos y guardarnos del Señor. Miren lo que dice acá, volvemos a Apocalipsis 7:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Mire, si usted está en Cristo, usted va a ser victorioso. Repita, si yo estoy en Cristo, soy victoriosa. Entonces, amado, ¿por qué? Porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Cuando Cristo gobierna, el diablo no puede entrar. ¿Se da cuenta, no? Cuando Cristo gobierna la vida de nosotros. Entonces, y los que están con Él, ¿quiénes? Los llamados, los elegidos y fieles. O sea, Dios amado nos va a pasar por colador, por decirlo, es un ejemplo, no sé cómo explicarlo, pero es como que el Dios va, primero nos llama, todos a la salvación, ¿no es verdad? Vengan a mí los cargados de trabajados, Dios los haré descansar, pero luego de los llamados Dios escoge. ¿Y a quién escoge? Dios, por ejemplo, escogió a David, ¿cierto? ¿Por qué escogió a David? A ver, ¿usted por qué cree que escogió a David? Porque era conforme a su corazón. Entonces, Dios, ¿usted a quién cree que va a escoger? Al que es conforme a su corazón. De todos los llamados, estaba Saúl, ¿cierto? En un llamado, pero de Saúl y David, ¿a cuál escogió? A David. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y luego de pasar a ser llamado, escogido, usted tiene que permanecer en ser fiel. ¿Fiel a quién? A ver. A Dios y a su palabra.
Entonces, una vez que usted es llamado a ser fiel, ¿y quiénes serán los fieles? Mire lo que dice el Salmo 31, del 23 al 24. Amad a Jehová. Amad a Jehová. Todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. ¿Usted es fiel? Entonces usted repita, yo soy fiel. Y el Señor me guarda. Dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Cuando yo procedo con soberbia ya no soy fiel. Entonces aquí podemos ver una brecha, la soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Tenemos que esforzarnos, amado, en ser temerosos de Dios, apartados de mal, tener un corazón que ame a Dios. Entonces, lo primero, llamados, escogidos y fieles. Y los fieles son los que aman al Señor. Todos vosotros sus santos. Y el Señor les paga. Mire, el Señor va a retribuir al soberbio, le va a dar así al soberbio. Porque Dios rechaza al soberbio. Mire, en Jeremías 9:24 nos dice, los que aman a Dios de todo corazón pueden conocer a Dios. ¿Quiénes reconocen? O sea, ¿quiénes pueden conocer a Dios? ¿O cómo podemos amar a Dios cuando lo conozco? Usted no puede amar lo que no conoce, ¿o no? Yo no puedo amar lo que no conozco. Yo necesito para amar a alguien conocerlo. Por ejemplo, usted cuando se enamoró de Eduardo, tuvieron que conocerse. Usted cuando se conocía con su esposito, ¿cierto? Jovencito, conocían lo que le gustaba o no le gustaba, empezaban a conocerse. Y a medida que se conocían, se empezaron a gustar, me gusta cómo es ella, me gusta cómo es, ¿cierto? Bueno, para amar a alguien yo tengo que conocerlo. Y a mí lo que dice acá en Jeremías 9:24. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Otra de las cosas que debemos hacer en estos tiempos para librarnos del engaño o de las brechas, de cerrar brecha al enemigo, es en entender y conocer a Dios. Que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo el Señor. ¿Qué cosas quiere el Señor entonces? Que lo entendamos, que lo conozcamos. Que lo entienda y lo conozca. Mire, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su fuerza, alabe el esto que suele de lavar, en entender y conocerlo. O sea, ahí está la clave. Sí. Y yo para poder cumplir sus mandamientos necesito tener entendimiento. ¿Y eso está en Jeremías? ¿Cuál es la cita? 9:24. Jeremías, usted si tiene duda me pregunta, porque esto es más que nada un estudio, ¿ya? ¿Qué significa la palabra entender? Yo la busqué en el griego, significa sakale, que significa inteligente, teniendo entendimiento y sabiduría en ser adrede para advertir y alcanzar el éxito. La prosperidad, la dicha, actuar prudentemente para ser sabio. Tiene harta significancia en el hebreo, sakal, la palabra entender. ¿Por qué yo entiendo? Porque comprendo, soy inteligente. ¿Por qué? Porque conozco el peligro. Porque como que Dios me advirtiera. Eso es ser sabio. Y la palabra conocer en hebreo significa yada. En esencia significa saber por observación y reflexión o saber por experiencia. ¿Se acuerdan que Abraham, Dios lo llamó y conoció a Abraham a Dios porque se manifestó a Abraham? Moisés se le reveló el gran yo soy el que soy en una zarza. O sea, hubo una experiencia personal con Dios. Y la palabra conocer en el hebreo también significa tener intimidad sexual. O sea, la palabra conocer en el hebreo tiene una significancia muy amplia. ¿Ya? Se usa para expresar un concepto particular de revelación. Significa revelar. ¿Me entiende? Eso significa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos los días? Conocer más a Dios. Para que Dios nos libre de estos postreros tiempos y no seamos vencidos. No seamos de aquellos que no. Porque ¿va a venir guerra contra los santos? Sí. Entonces yo tengo que buscar a Dios. Conocer y entender a Dios para ser librados y no seamos vencidos. Seamos vencedores. Porque el que está en Cristo, porque van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. O sea, a través de Cristo yo venzo. ¿Se da cuenta o no?
Bueno, Mateo 7, 21, 23, mire, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, a la palabra, practica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, usted tiene que buscar la voluntad de Papá Dios. ¿Cuál es la voluntad de Papá Dios con respecto a mí que soy mujer? Primero, la voluntad de Dios para mí que soy esposa. Amar a mi esposo, atenderlo, respetarlo, cuidarlo, no vitonearlo, no retarlo, no denoctarlo. En el caso de los hombres, amar a su esposa con sacrificio, como Cristo ama a su iglesia. ¿Cómo debo amar a mis hijos? Como a mí mismo. ¿Cómo yo quiero que me traten? ¿Se da cuenta? ¿Cómo tengo que amar yo o cómo tengo que comportarme en mi trabajo? Con mis jefes, por ejemplo. Entonces, todo está en la palabra. Usted busque hacer la voluntad de Dios, porque en eso usted va a tener seguridad. Bueno, dice, Señor, no profetizamos en tu nombre. Está hablando de un don. En tu nombre echamos fuera demonios. Está hablando de un don de echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Su vida espiritual, no piense que va a estar asegurada por los dones que tiene. Su vida espiritual va a estar asegurada por el conocimiento y el entendimiento que tenga de Dios. Y mire, Dios te tiene que conocer, ¿no es verdad? Y para que Dios te conozca, tú tienes que pasar tiempo con Él. ¿Cómo si no Dios te va a conocer? O sea, Dios te conoce, dice hasta la punta del pelo mi cabeza, pero cuando tú tienes comunión con Dios, Él comienza a conocer tus pensamientos, porque Él empieza a saber lo que está en ti. Porque ¿por qué uno ora? A ver, yo oro a Dios por todas las veces que me siento débil, me siento mal, porque no necesito, sin Él no puedo respirar, sin Él mi vida no tiene sentido. ¿Por qué buscamos a Dios? Por esa necesidad interna que todos tenemos de vaciedad, que nada nos llena. No sé cuántos ustedes han sentido eso, que nada nos llena. Ni marido, ni hijos, ni trabajo, ni fama, ni fortuna, ni nada en la vida nos llena. Solo Dios. Y para eso yo lo necesito buscar. Entonces acá dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y a mire lo que dice acá el Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, Dios no los conoce. Y oraban, quizás profetizaban, echaban fuera demonios, hacían milagros. No se impresionen por los milagros. Y dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, amados, sí, yo sé que Dios quiere manifestarse en milagros, pero nuestra vida tiene que ser tal cual. ¿Cómo cerramos entonces la brecha al enemigo? En la santidad. En la santidad, hacer su perfecta voluntad. Haga su voluntad. Si tiene que usted perdonar con su esposo o su esposa, orar en la noche juntos, hágalo. Si usted tiene que orar por sus hijos, hágalo. Si usted tiene que ponerse a cuentas con alguien en el trabajo que peleó, hágalo. Porque yo prefiero hacer la voluntad de Dios y quedar quizás como torpe o no sé, porque usted sabe que el mundo dice, que nos ve como muy mansos, ¿cierto? Pero no somos mensos, somos mansos en Cristo. Entonces, es mejor hacer su voluntad. Ahora, para conocer la voluntad, ¿qué tengo que hacer? Renovar el entendimiento. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estas tres cosas tiene la voluntad de Dios. Y por usted anda en la voluntad de Dios, usted tiene gozo, tiene paz, está contento, está feliz. Y el diablo no te puede tocar. El Satanás está vencido. Pero cuando el diablo te ataca, cuando a veces brecha abierta, o tú tienes que resistirlo, porque a veces también la actitud pasiva no es buena con nosotros. O sea, si usted es pasivo, tampoco es bueno ser pasivo. Nosotros tenemos que tener una actitud aguerrida frente a los ataques que el enemigo nos vaya a dar. ¿Ya? Amén. Mire, aquí me gustó esta imagen porque el trigo y la cizaña, voy a agrandar. El trigo está bien gordito. La cizaña es muy parecida, de lejos se ven iguales. Pero si tú te acercas, el trigo está gordito y la cizaña es pura paja. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo usted conoce a una persona falsa? Bueno, la conoce a profundidad. ¿No es verdad? Cuando usted convive con esa persona en la vida y se da cuenta, bueno, está. Se da cuenta que no hay frutos, no hay amor, no hay paciencia, no hay gozo, no hay paz, de gritos, peleas, disensiones. Y ahí usted se da cuenta, ¿es verdad?
Bueno, Dios nos llama a ser trigo y no cizaña. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:19. Si quieren, yo después les mando el PowerPoint, ya para que igual ustedes lo puedan enseñar. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, es una advertencia, madre. Dios nos conoce hasta lo profundo del corazón. Pero acá Dios nos dice, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, ¿cuál otra cosa para cerrar brecha? Y esta a mí me gusta mucho. En Santiago 4:6-7. Pero Él da mayor gracia. ¿Quién da mayor gracia? Dios. Oh, Señor. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Por eso que Dios no dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo yo sé que soy humilde? Porque me someto a Dios. ¿Cómo yo sé que yo soy humilde? Porque aprendo a pedir perdón. Cuando uno pide perdón y reconoce su pecado, uno se humilla. Me equivoqué, le pido perdón. Y yo continuamente con mi esposo hacemos ese ejercicio. Cuando yo me equivoco, digo, esposo, o mi esposo me dice, no me gustó como hiciste, perdóname, amor mío. Pero ¿qué te creí? ¿Pero qué? ¿Te me estás criticando? ¿Me pasas por juzgando? Si yo fuera así, sería una persona soberbia. Por ejemplo, si una persona me dice, oiga, pastora, es que no, ¿pero qué te creí que me venía a decir aquí las cosas? Si yo soy una pastora, imagínate que yo fuera así. ¿Qué diría, qué pensaría usted de mí? Soberbia. Pero yo tengo que estar abierta a la corrección también. Porque no porque tengamos una posición de liderazgo, de pastor o de un ministerio, somos infalibles. Uno a veces, aunque usted no lo crea, uno aprende mucho de las personas que recién vienen llegando al evangelio o que son más pequeñas. Una hermana que yo encuentro que tiene dones proféticos, ella tiene un problema de retraso. Y sabe que de todas las profetas que me han profetizado, esta hermana me bendijo tanto con su palabra de profecía y es como una niña. Dios se manifiesta hasta en el más humilde. Entonces, amado, porque Dios da ya mayor gracia. Mayor gracia. Entonces, es mejor que nos humillemos voluntariamente. No permite, ¿por qué? Porque dice que antes de la altivez, ¿quiero que no, antes de la caída del altivez, gracias. ¿Cómo era? Antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Por qué entonces caen los ciegos de Dios? Por la altivez. Por la altivez. Y hay un espíritu engañador, y el espíritu del anticristo sabe lo que más, porque se opone, se levanta contra Dios. Esa palabra levantarse es que comienza a florecer en el corazón la altivez, la soberbia. Se opone contra Dios. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia? Si no me gusta como ella. ¿Se da cuenta cómo habla el demonio? Un espíritu de anticristo, apostasía, un espíritu de altivez, y que se sienta más encima en el templo de Dios. ¿Dónde se sienta? En la iglesia. Entonces, por eso que tenemos que guardarnos nosotros, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová, porque Dios nos mira. Y esto es otra brecha. O sea, esta es otra forma de cerrar brecha, temor a Dios. Dios me está mirando. Y Él ve todo lo que hago. Por eso guardemos nuestro corazón a Dios. Y pidámosle, mire, vayamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, oportuno socorro. Dios sabe que somos débiles. Amén. Dios sabe, todos somos tentados, todos. Yo creo que hay ninguno diga, no, yo nunca he sido tentado, no, todos somos tentados en la ira, en el ojo, adulterio, cosas las más aberrantes que pueden existir. Todos somos tentados. Pero la gran diferencia, pues yo siempre digo, hay una palabra que a mí me gusta. ¿Qué dice? Antes de caer en el pecado, es mejor caer de rodillas delante de Dios. Porque yo tengo dos opciones, ¿cierto? Yo tengo dos opciones. O me caigo en el pecado, o me caigo de rodillas ante Dios. ¿Cuál prefiere usted? Caer de rodillas ante Dios, porque somos tentados. Si yo cuando soy tentada prefiero caerme de rodillas, el Señor, quiero caerme en tus pies, pero no quiero caer en pecado, porque todos podemos caer. Si acá no hay ninguno, ¿por qué podemos caer? A ver, porque nosotros todavía hay una naturaleza de pecado mala.
Y la manera de vencer al diablo, amados, es sometiéndonos a él, a Cristo, no al diablo, a Cristo. Porque el rebelde a la larga, ¿sabe lo que hace el rebelde? Hace la voluntad del diablo. ¿O no? Por si quizás Dios le concede que se arrepienta. ¿Por qué? Porque a la larga el rebelde hace la voluntad del diablo. Entonces, usted tiene dos opciones, o obedece a Dios o obedece al diablo. ¿Me entiende? Porque uno de los dos tiene que obedecer. No está en la media, no, que yo hago lo que yo quiero. Es que cuando tú dices, no, que a mí nadie me va, porque usted está comiendo de... Hay dos tipos de árbol, el fruto del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la autoindependencia del ser humano. Yo hago las cosas a mi manera, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidarnos en estos tiempos, amados. ¿Por qué? Porque los postreros tiempos vendrá mucho engaño. Y dice que aún engañarán aún a los escogidos. O sea, hasta ese punto. Si fuera posible. Si fuera posible, a los escogidos. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios y perseverar hasta el final. No dejarnos vencer por la carne nuestra, porque todos tenemos una carnita que dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y cuando dice no proveáis para los deseos de la carne, es que yo tengo que negar ese deseo de mi carne. ¿Y cómo la niego? Buscando a Dios. Él me va a dar la fuerza. Amén. 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 Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. No sé si tiene alguna duda, hermanos.